Bienvenidos al video de hoy. Un video de un lugar un poco diferente a los que yo los tengo acostumbrados, pero que tenía que venir, porque este lugar marcó la historia de nuestro país y una de las rebeliones más importantes de toda la isla en aquella época. Les estoy hablando del ingenio Boca de Nigua, un lugar ubicado en San Cristóbal. Este lugar marcó el antes y después de nuestra isla. ¿Por qué? Porque en lo que hoy son ruinas, que tú ves aquí a mis espaldas, estaba uno de los ingenios más productivos de toda nuestra isla. Un ingenio que servía para enriquecer a los españoles que dominaban nuestra isla en ese entonces, pero que sobre todo esclavizaba a personas aquí. Por ende, representó una de las rebeliones más importantes para toda la historia del español. En lo que hoy vemos como ruinas, se encuentran talladas en estas paredes muchas historias que recuerdan cómo nuestra isla fue construida y les recuerdan principalmente a las personas que la habitan cómo la riqueza y la ambición de unos pocos que tenían obviamente los recursos se encargaron de construir toda esta infraestructura para esclavizar a la mayoría y tener el dominio y el control de la producción azucarera de la isla, siendo esta una de las principales empresas que generaba riqueza en ese entonces. Te estoy hablando del siglo XVI. Por allá por los años 1500 se construye este ingenio. Toda esta inmensidad que hoy quedan solo las ruinas son las que permiten que hoy yo te traiga a ti a conocer este nuevo lugar. Remontándonos a esa época, por allá por los 1700, Haití se hace independiente, siendo estas de las primeras naciones de Latinoamérica en independizarse. Todavía en la española existían esclavos africanos. Inspirados en esa revolución de Haití, estos deciden sublevarse, teniendo lugar aquí el 30 de octubre de 1796, una de las rebeliones más importantes de toda la colonia española. Y tú dirás, ¿cómo que de las más importantes? Pues sí, aquí, en lo que tú ves hoy como ruinas de un ingenio que marcaron el antes y después de una isla, había más de 200 personas esclavizadas aquí, que servían para crear riqueza y tener una de las producciones azucareras más grandes de la región. Es decir, en todo el Caribe, este era de los lugares donde más se producía azúcar, teniendo en cuenta que para la época la azúcar era el oro blanco, porque las especias pesaban y costaban más que los metales dentro de la economía. El 30 de octubre de 1796 tiene lugar aquí una sublevación de esclavos. Wow, pero este lugar, aunque se nota que está siendo restaurado por cómo se ven ciertas cosas, todavía conserva la infraestructura de aquella época, porque miren cómo se ve todo esto, que obviamente teniendo más de 500 años de construcción no se va a ver así, pero si tú te fijas aquí, todo esto sí era de aquella época. Fíjate, me parece que esta era la casa de calderas, donde se extraía el jugo de la caña para abajo hervirlo y poder extraer el azúcar. Déjate muestro. O sea, fíjate cómo todavía toda esta infraestructura se mantiene. O sea, esas construcciones de esos años, no entiendo cómo no se deterioran con el paso de los años tan fácil como las que tenemos hoy día. Cóntrale, uno se preguntará cómo rayos estas estructuras que tienen tantos años aún se mantienen. Fíjate aquí, estos canales, esto es madera y no se ha podrido ni siquiera. Sin embargo, muchas construcciones de hoy día, pues qué te cuento. Pero volviendo al tema principal, el 30 de octubre, inspirados en las ideas de revolución que tenía la vecina isla Haití, estas personas de aquí deciden sublevarse. Aunque fue apaciguada, es decir, no triunfaron realmente en ese momento, sí marcó un antes y un después, porque a partir de ahí estos empezaron a irse liberando, tanto ideológicamente como físicamente. Y wow, esto sorprende porque mira como toda esta infraestructura, que aunque no entiendo todavía el mecanismo, a medida que vaya pasillando por aquí, descifraré y te explicaré a ti. Pero fíjate, esto es una especie de canal. Me imagino que por aquí se vertía algún tipo de líquido, el jugo quizás en este sentido. Pero fíjate cómo se conserva, aunque hay basura obviamente, algún desaprensivo.
Pero fíjate allá abajo, voy para allá en un momento. Como hay otras estructuras que lo que dan a entender que esto eran las calderas. Por como veo esa estructura allá abajo, lo que puedo inferir es que ahí se encendía algún tipo de llama o fuego que subía por estas estructuras, permitiendo que aquí, en una especie de calderos, el jugo de caña hirviera y formara el azúcar, porque el proceso es más o menos así. De la caña se extrae el jugo, que luego se hierve para que los cristales de azúcar se formen. Pero fíjate todo esto aquí como aún está. Aunque obviamente ya hay que tener cuidado por los años que tiene esto. Toda esta infraestructura en algún momento fue la casa de la esclavitud de nuestro país. Por eso es importante denotar que aunque esa rebelión fue sofocada rápido, marcó un precedente para todas las personas que aquí eran esclavizadas. Aunque este lugar hoy solo guarda el eco de nuestras voces, en algún momento representó la libertad para ciertas personas con esa rebelión. Con razón, este era uno de los lugares más preciados para los españoles de esa época, porque esto era inmenso. O sea, todavía allá atrás, que es un lugar que te voy a mostrar ahora, también es parte de toda esta estructura. Fíjate, mira también aquí, esta es la estructura principal que te mostré por dentro, donde se veían las calderas, pero todo esto aquí era parte de una infraestructura, o sea, una empresa produciendo básicamente. Aunque en la actualidad, lados de Romana y en ciertos lugares del sur todavía existen ingenios azucareros, obviamente no con esclavitud, o por lo menos con la esclavitud moderna. A día de hoy se mantiene esta industria produciendo, una de las industrias que más dinero produce en este país. Pero fíjate cómo aquí en estos lugares nació lo que fue la producción azucarera para toda América Latina. Bueno, para toda América, no solo América Latina, porque en ese entonces no estábamos divididos como hoy. Entonces vamos a subir por aquí a ver qué encontramos, porque esto es una inmensidad. Fíjate cómo todavía estas infraestructuras se mantienen. ¿Cómo funcionaban? Del todo no lo he deducido, pero sí se da de notar que esa es la casa de calderas. Mira cómo está la estructura. ¿Y esto aquí qué será? ¿Qué era? Déjame en los comentarios si tú sabes, si tú comprendes cómo esto aquí funcionaba. Porque es lo que te digo, fíjate cómo aquí, allá, aquí, todo este lugar era una infraestructura gigante de producción. Entonces, mira aquí, ¿qué rayos es esto? ¿O qué rayos fue esto? Porque eran una especie de caminos o estructuras para acceder de un lugar a otro. Pero no logro comprender 100% todavía qué era todo esto, cómo funcionaba y dónde los esclavizados aquí vivían, cómo los transportaban, porque libertades no tenían obviamente. Y fíjate, mira cómo personas allá están construyendo cosas como muy natural, obviamente, y ellos son de aquí, pero tienen aquí, justo en su patio, una infraestructura, una vista hermosa, todo este lugar, que es como wow. Fíjate cómo el eco de esta historia se ha ido perdiendo en el tiempo, que ya es como normal. Eso pasa mucho con muchas cosas, pero un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aunque quizás en la modernidad de nosotros hoy hayan parámetros diferentes, puede que perfectamente repitamos nuestra historia si nos descuidamos al no conocerla. Todo era un sistema como de 2 niveles o de 3, porque allá debajo también hay otras estructuras. Voy para allá ahora, pero fíjate cómo todo esto aquí aún conserva la forma principal que tenía en aquellos años. Y es un lugar quizá histórico más que todo, porque no hay unas vistas espectaculares como mostrar, pero todo esto guarda la historia de cómo se construyó el país en el que nosotros vivimos hoy en día. Todo esto es parte de los ladrillos históricos que se fueron poniendo para formar lo que hoy es República Dominicana. Y si de algo sirve, todo esto representa y va a seguir representando nuestra historia como dominicanos. Que fíjate, cuidado, aquí siempre hay avispas en lugares como este. Pero fíjate, esta es la estructura que te mostraba. La ventanita, chill. O sea, imagínate esos años, alguien aquí voceándole al de allá, de tráeme esto, pon aquello, hazlo así, hazlo así. Wow, crudo. Al final del día,
Hoy vivimos en una esclavitud diferente, pero tengo que mostrarte cómo la esclavitud empezó en ese sentido, por lo menos de trabajo aquí, porque esta fue de las industrias que más dinero sirvió para producir en nuestro país en aquel entonces. O sea, imagínate, los años 1500 se forman estos ingenios y por allá por 1700 empiezan a sublevarse. O sea, 200 años de esclavitud. ¿Será? Wow. Déjame aquí en los comentarios qué tú sabes al respecto. Pero aquí abajo era la otra cara de la moneda. La cara del fuego. O sea, esto aquí, wow. O sea, nuestra historia. Miren el tamaño de esto. Y pensar que todo esto en algún momento sirvió para esclavizar personas. Tristemente, la historia siempre la cuenta el que gana. Y el que gana la cuenta a su manera o conveniencia. Esto aquí, aunque está más deteriorado que de aquel lado, tiene una estructura muy similar, por debajo al menos, que es lo que queda, a aquel lugar. Por lo tanto, puedo inferir que aquí hubo otra caldera. Es decir, esta casa era completa hasta acá. Al tener como la misma forma, entiendo que todo esto era parte de esa infraestructura que servía aquí. Y si tú te fijas allá, mira los colgantes cómo están, los anillos esos, igual que de este lado. Por lo tanto, esto era parte de la infraestructura. Pero vamos a seguir explorando, vamos a ver qué más encontramos. Porque wow, fíjate cómo todo esto, que hoy solo son ruinas, en algún momento fue una empresa productiva a lo que muchos seres humanos aspiramos. Pero, obviamente, con sus buenos términos y buenas formas con los que trabajen. Aunque en San Cristóbal hay otro ingenio, que es el ingenio Diego Caballero, uno de los ingenios más grandes de esa época y más productivos, obviamente. Es otro lugar que quiero mostrarte, pero este, que pensé que era más pequeño, mira toda esta infraestructura. O sea, todo esto, producción, señores, pero sobre todo esclavitud, porque aunque hoy guarda el recuerdo solamente y el trago amargo de aquella época, nos recuerda que al final del día todo era por intereses, obviamente. El que tenía poder lo utilizaba para conseguir lo que quería. En esas épocas, pues era muy distinto a lo que vivimos hoy, pero distinto en condiciones, no en intereses. Seguimos siendo humanos y los humanos seguimos funcionando de una manera muy similar al respecto. Los españoles eran personas muy creyentes en su religión y devotos católicos. Entonces me encuentro extraño que no hay restos de algún tipo de capilla aquí, donde el que dirigía toda esta infraestructura iba a rendir sus votos católicos o rendir su culto. Es algo extraño, pero no lo he encontrado. No sé en qué parte está, si es que estaba, porque los datos históricos que encontré documentándome para venir a hacer este video no nos habla al respecto de eso. Entonces es un poco extraño porque, como te digo, eran los devotos de aquella época, un lugar que nos recuerda la historia de cómo se forjó esta nación, pero que hoy solo quedan estos restos y ni siquiera un condicionamiento. Se ve que se estaba restaurando, porque fíjate cómo está el andamio allá, pero ¿qué más? O sea, se está restaurando, pero cóntrale, ¿cómo se permite que se descuiden estos lugares? Lugares históricos, lugares que marcaron el antes y el después para un país. Algo curioso y muy bonito que estoy viendo es ese mural retratado que te voy a mostrar ahora, donde se ve una especie de retrato de cómo eran esos años y de la sublevación de aquella época. Fíjate cómo esta pintura retrata los esclavos desde allá detrás, donde nos muestra cómo era el funcionamiento de esa época. Fíjate, mira los toros que movían el molino, que era el que trituraba la caña, de la cual se extraía el jugo para luego ponerse en las calderas. Fíjate todo esto aquí, mira cómo está retratado. Luego las personas que también en algún momento tenían que hacerlo, porque obviamente los animales se cansaban y morían, pero a estos le daban castigos hasta terminar así. Y luego la sublevación, que rompe las cadenas de esclavitud de esa época aquí, y cómo estos estaban tratando de buscar su libertad. O sea, me parece muy interesante y muy bonito, porque aunque no tiene palabras, nos cuenta una historia de cómo era todo esto y cómo funcionaba para ese entonces.
Más que unas simples ruinas, el ingenio Boca de Nigua es un lugar donde se mezclan la historia, la resistencia y la memoria de un pueblo. Si visitas San Cristóbal, este es uno de esos lugares que vale la pena conocer para poder entender una parte fundamental de nuestra historia. Soy André Bossiete y si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal para que veas mucho más recorridos.